Yo no sé si usted habrá traído una lupa como el que está ahí en la pantalla para examinarnos a ver si nosotros estamos en la fe. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, encontramos al apóstol Pablo dándole instrucciones a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, ¿verdad? Timoteo. Y vamos a ver cuáles son las instrucciones que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20, dice de esta manera, la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron, escuche esa palabra bien, naufragaron en cuanto a la fe de algunos, de los cuales, y ahí hay dos personas que él nombra específicamente, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, ¡wow! Tremendo, para que aprendan a no blasfemar. Es una cita bastante fuerte esta, pero vamos con la ayuda de Dios a poder entender lo que el apóstol Pablo quiso decir en estas citas. Dice aquí, en estos versículos que hemos leído, nombra a dos personas, uno es Himeneo y el otro es Alejandro. Estas dos personas, ¿qué hicieron? Apostataron. ¿Qué quiere decir apostatar? Lo escuchamos mucho en el medio evangélico, ¿verdad? Afuera no, pero en el medio evangélico sí lo escuchamos. ¿Qué quiere decir apostatar? Apostatar quiere decir negar la fe. Son los que Pablo especifica aquí, pero dice que ellos sufrieron naufragio en cuanto a la fe. ¿Y qué está queriendo decir con naufragio? Vamos a verlo un poquitito más adelante. Esas personas, escuche bien, no eran incrédulas. Ahí está la cosa. Porque una persona incrédula no puede apostatar de la fe, ¿verdad? Tiene que ser cristiana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Para sufrir naufragio en la fe implica que alguna vez se tuvo que haber estado en la fe. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con naufragaron en la fe? Entonces yo me fui al diccionario de la Real Academia Española y a ver qué significa naufragar, para poder entender bien. Entonces nos dice que naufragio es una pérdida. O sea que ellos perdieron la fe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo hemos entendido o no? ¿Sí? Muy bien. El versículo 20 nos dice algo muy fuerte. Fuerte para nosotros escucharlo. ¿Por qué? Porque dice, ¿a quiénes entregué a Satanás? ¡Wow! ¿Cómo el apóstol Pablo, siendo un apóstol de apóstol, viene a entregar a Satanás a estas dos personas? Nos parece difícil, ¿verdad? Pero déjeme explicarle rápidamente. Los apóstoles tenían esta autoridad para hacerlo. Y el apóstol Pedro también lo ejercitó con Ananías y Zafira. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando ellos mintieron sobre la heredad que debían de llevar a los apóstoles, también le dijo, ¿por qué Satanás tentó tu corazón? Muy bien. Si usted lo quiere leer en su casa, Hechos capítulo 5, versículo 11. Ahora, los apóstoles entregaron a estas personas a Satanás con un propósito, para que estas personas experimenten lo que es estar lejos de Dios y se vuelvan nuevamente a Dios. No fue un propósito porque estas personas lo habían atacado a ellos o lo había atacado específicamente al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo, en un momento de emoción, en un momento de enojo, en un momento de disgusto, dice, los entrego a Satanás. No fue esa la razón, no fue. Ahora nosotros, escuche bien, nosotros no tenemos derecho de entregar a cualquier persona a Satanás. ¿Pero por qué no tenemos derecho? Más bien, nuestro derecho es orar para que la persona se arrepienta, ¿no? ¿Por qué no tenemos derecho? Bueno, porque nuestras emociones nos empujan a nosotros a hacer justicia sobre algo que nos daña a nosotros y no a la obra de Dios. ¿Me está entendiendo bien?
¿Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús se enojó? ¿Por qué se enojó el Señor Jesús? El Señor Jesús no se enojó cuando lo escupieron, no se enojó cuando le clavaron una corona de espinas, no se enojó cuando lo crucificaron. ¿Cuándo se enojó el Señor Jesús? En una oportunidad cuando eran desatendidas las viudas. ¿Sí se acuerdan? Y en la otra oportunidad cuando hacían comercio en el templo. Entonces no fue por sus propios derechos, sino fue por la causa de la obra de Dios. ¿Me estás entendiendo, verdad? Hace muchos años atrás, y eso se acostumbra en muchas iglesias, porque yo lo he visto, y como nosotros estuvimos yendo a varias iglesias, lo veíamos bien clarito, nadie nos contaba nada, lo veíamos con nuestros propios ojos y sucedió aquí también. Hermanos bien intencionados, que quizás no tenían trabajo, venían aquí a la iglesia y se ponían a vender suéter, maquillaje y bueno, you name it, lo que se ponían a vender. Pero no era para la obra, sino era para su beneficio personal. Y eso es hacer comercio en la casa del Padre, porque todo lo que se recoge en la obra, acá en la iglesia, hermanos, sea en el estacionamiento, es para la obra del Señor, no es para beneficio personal. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Tuvimos que corregir esto. Porque si usted no lo corrige, entonces sigue en aumento, en aumento y en aumento. ¿Y cómo lo hemos corregido? Bueno, de la misma manera que el Señor Jesús lo corrigió. Porque no tirando las mesas ni nada de eso, ¿verdad? Él tenía el derecho para hacerlo porque Él era Dios y era su casa. Pero sí dándole a entender a los hermanos que nosotros no hacemos ventas personales aquí en la iglesia. Esto no es un banco, esto no es un comercio, mis hermanos. Por eso yo le doy gracias a Dios por los hermanos que tenemos ahora, porque han entendido el principio de lo que es el dar. O sea, ya vienen preparados de su casa con el sobre o con el dinero directamente para depositarlo en el alfolí. Pero cuando nosotros llegamos a esta iglesia al principio, los ujieres pasaban a recoger la ofrenda y los hermanos le pedían cambio de $100. Nosotros no somos un banco de cambio. Usted tiene que venir preparado de su casa. Por eso el Señor no quiere ofrendas defectuosas. Él fue muy claro cuando le tenían que ofrecer a Él ofrenda. Él no quería un animalito defectuoso. Él lo quería bien. Entonces, nosotros ahora no traemos animales a la iglesia, pero sí traemos nuestra ofrenda. Y tenemos que venir preparados de nuestra casa. Ya directamente, esto le corresponde al Señor. Y entonces así trabajamos en orden y las primicias son para nuestro Señor y Él se agrada de nuestra obediencia también. Muy bien. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, Pablo dice de nuevo esta vez, hablando de Himeneo y de Fileto. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ahí está. Y trastornaron la fe de algunos, y me imagino que la fe de los débiles. Porque en una congregación no todos son maduros, no todos son fuertes, tenemos personas que son débiles y tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos y decimos porque podemos hacer caer a uno más pequeño. Ahora, quiero dejar en claro que uno se desvía de la verdad cuando está en el camino y luego se pierde. Algo así sucedió con estas dos personas, Himeneo, Alejandro y Fileto, que habíamos leído anteriormente, y desafortunadamente ellos no son los únicos. El caso de estas personas es algo que debemos evitar, pero tiene muchas cosas que enseñarnos. Pregunta, ¿mantener la fe es algo que se da por hecho? ¿Mantener la fe es algo que se da por hecho? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Sí o no? Son dos respuestas cortitas, ¿sí o no? Ok, ¿no se da por hecho, tú dices? ¿Mantener la fe no se da por hecho? ¿Eso me estás diciendo? ¿Sí o no? ¿Mantener la fe se da por hecho? Tú dices que no. ¿Tú? ¿Sí o no? No, ok. ¿Quién más? ¿Quién dice sí? ¿Tú dices sí? Ok. ¿Quién dice no o dice sí? ¿Alguien más? Los demás no saben.
Ok, vamos a explicarlo. Cuando yo recién conocí al Señor como mi Salvador personal, yo creía que sí mantener la fe era algo que se daba por hecho. Es imposible perderla. En muchas iglesias predican eso, y ustedes lo saben. Ahora, sin embargo, a través de los años vi que mi creencia no era correcta. ¿Por qué? Porque entonces encontramos en la Biblia, o en la Biblia no encontraríamos las advertencias que hoy leemos. Ni hablaría de aquellas personas que en cuanto a la fe naufragaron, o sea, perdieron la fe. Yo creo que la vida cristiana y la fe no son algo instantáneo, que termina con la confesión de Romanos capítulo 10, versículo 8. Esto es muy común en todas las iglesias evangélicas. Cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador personal, lo primero que uno le dice es esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe es algo que tiene duración. Un camino, mientras vivamos, debemos de recorrer. Empieza con la confesión esta, de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, pero no termina ahí. No termina. Pablo, ahora alcanzando el final de su vida, da un pequeño recuento e instrucciones a Timoteo. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 9 dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido, ¿en dónde? En la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si la fe es algo que comenzó y terminó el día que el Pablo creyó, no hubiese dicho he mantenido la fe. La fe es algo que sin duda se debe mantener. Observemos que Pablo en este recuento de su vida no dijo he plantado iglesias, tampoco dijo he escrito libros, no dijo eso. He predicado frente a multitudes, tampoco dijo eso. He hecho que miles crean en el Señor Jesucristo, tampoco lo dijo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son consecuencias de la fe. Si yo tengo fe, entonces voy a hacer todo este tipo de obras, todo este tipo de cosas. Al final de su ministerio, su recuento fue muy simple. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe. La vida cristiana es una batalla, una carrera, un camino que uno tiene que recorrer. En comparación con Pablo, muchos hermanos creen que la carrera termina el día que creyeron y que nuestra fe nunca estará en peligro. Obviamente Pablo no estaría de acuerdo con esta creencia. Probablemente esta también sería la razón por la cual muchos de nosotros no entendemos cuando dice en Filipenses capítulo 3, versículos 12, 14 y 17, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. No soy perfecto, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La vida cristiana para Pablo no era algo estático. Y fue un apóstol que sufrió muchísimo.
No es que a él le tendieron una alfombra roja y él pasó por ahí cómodamente. Ustedes conocen la historia y la vida del apóstol Pablo. Él no conocía hoteles, él conocía cárceles. Donde iba, lo encarcelaban. Era bien difícil. Su vida no fue fácil. Aún la iglesia, cuando él estaba dentro de la cárcel y trataba de animar a la iglesia que estaba afuera, libre, y él dentro de la cárcel tenía que animar a los que estaban afuera, la iglesia se había olvidado de él. No tenía el mantenimiento, el sostenimiento para el apóstol Pablo. Fueron situaciones muy difíciles para él. Dije que para el apóstol Pablo no era algo estático la fe, una parada para obtener la salvación y luego seguir como antes. Todo lo contrario, era una batalla, una carrera que tenía que correr. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Estamos en la fe o vivimos en nuestra vida basada en puntos de vista distorsionados que justifican el pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hoy el evangelio se toma muy a la ligera, no es como años atrás. Hoy creemos que un pecadito por ahí no hace nada, porque total tenemos un Dios perdonador y misericordioso. Y sí lo es perdonador y misericordioso. Pero cuando nosotros lo hacemos constantemente, porque sabemos que Dios nos perdona y lo hacemos adrede, las cosas cambian. Las cosas cambian y mucho, tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahora nosotros estamos bajo la gracia y entonces creemos que, bueno, bajo la gracia podemos hacer lo que se nos antoja, ¿no? Pero vamos a examinarnos para ver si estamos reprobados o no. Pablo dice de nuevo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, porque aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Es tremendo este versículo, encierra pero una riqueza tremenda. Todos conocemos muy bien la parábola del sembrador, ¿verdad que sí? Sí. Es lo primero casi que escuchamos en todas las iglesias. Esta es una parábola bien conocida por la mayoría de nosotros, y aquí Jesús habla de 4 categorías de hombres, relacionados con los efectos que da la semilla. Y la palabra de Dios tenía para ellos, escuchemos acá, leamos en Lucas capítulo 8, versículo del 11 al 15. Esta es pues la parábola de la semilla. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Muchas veces explico de acá que es una parábola. ¿Es un cuento? ¿Es una historia? ¿Qué es? ¿Qué es una parábola? ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Una parábola es lo que se deduce una verdad importante. Por eso el Señor hablaba en parábolas, porque Él quería decir verdades importantes. ¿Amén? Muy bien. Entonces, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los justos de junto al camino, son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces.
Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, dígame, ¿quién no tiene pruebas? Sería fácil apartarse, ¿no? Pero la palabra no cayó. ¿En dónde? No cayó en la piedra, sino cayó en tierra firme. Reciben, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza. Y estamos viendo en el pueblo de Dios todas estas cosas. Y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, dan fruto con perseverancia. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que la oyen. Luego viene el diablo y quita la palabra del corazón. ¿Para qué? Para que no crean y para que no se salven. Los de sobre la piedra son aquellos que habiendo oído reciben la palabra con gozo, con alegría, le predican a las hormigas, a las cucarachas, a todo el mundo le predican. ¿Por qué? Porque tienen gozo, porque sintieron una experiencia diferente ese día, pero no tienen raíces. Y al no tener raíces, ¿qué hace? Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, le dicen al evangelio, si te he visto, no me acuerdo. Gracias por el tiempo que estuve contigo. Y eso es todo. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, si puedo 4 trabajos para ver, porque necesito esto y esto y esto, porque todos tienen, entonces yo también lo tengo que tener. ¿Me está entendiendo? La segunda y tercera categoría de esta parábola siempre fueron un interrogante para mí. Estas 2 categorías no rechazaron la palabra, pero por lo menos no inmediatamente. La semilla germinó pero no dio fruto, como el Señor dice claramente. Sobre la segunda categoría, creyeron pero solo por un tiempo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, corazón recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aunque la semilla de la palabra germina en las 3 categorías, solo una puede dar fruto. Las otras 2, mientras que al principio tienen fe, esta desapareció en el camino. Por decirlo de otro modo y quizás más abiertamente, el hecho de que alguien haya hecho confesión de fe en Jesucristo no lo clasifica automáticamente en la 4ª categoría, que la palabra cayó en buena tierra. Porque cuando la palabra cae en buena tierra, mis hermanos, usted no tiene que estar llamando por teléfono para animarle a que venga. Porque ella sabe cuál es el compromiso. El compromiso es con Dios, el compromiso no es con la denominación, no es con los hermanos, no es con los pastores, no es con la iglesia somos nosotros. El compromiso es con Dios y yo ya sé que tengo que venir a la casa de papá. Nadie me tiene que estar llamando, nadie me tiene que estar animando, nadie me tiene que estar diciendo, ¿sabes qué? Recuérdate de orar cuando comes, recuérdate de orar cuando te acuestas, recuérdate de leer la Biblia, recuérdate de dar gracias, porque la palabra cayó en buena tierra. Y al caer en buena tierra, esa persona es responsable de leer la palabra, las instrucciones que se encuentran en ese manual, y entonces de aplicarlo a la vida diaria. El día que hicimos nuestra confesión fue el día en que la semilla germinó. Sin embargo, ¿cómo va a crecer esa semilla? Es algo que uno no puede saber desde el principio. Solo al final uno puede hablar como Pablo usando tiempo pasado.
Algunas dificultades que pueden poner la fe a prueba, en las cuales nadie debe ceder. Estas estrategias en el pasaje anterior de Lucas capítulo 8 y se examinan más extensamente cuando leemos tentaciones. Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esa palabra larguita, ¿qué quiere decir ahí? Concupiscencia. Son los deseos. Entonces, dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. No le puede echar la culpa a nadie. No le puede decir, por la culpa de mi esposa yo caí, por la culpa de mi esposo yo caí, me empujaron a hacer eso. No se puede, porque ahí la palabra es muy clara. Por mis propios deseos yo fui atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La muerte espiritual, por supuesto, estamos hablando. Va a haber veces en las que tendremos que decidir entre Dios y nuestros propios deseos. Tenemos el libre albedrío. Y a veces hay situaciones difíciles entre escoger una cosa y la otra. Si lo pensamos mucho, quizás caigamos en la categoría de nuestros propios deseos al tomar una decisión. Habrá tiempo en los que nosotros tenemos que decidir si seguimos el camino de Dios o el camino nuestro. En tales tiempos la gente de la segunda categoría deja a Dios y corre de nuevo tras sus propios placeres. Igual que el pueblo de Israel, estaban en Egipto, habían pedido a Dios que los sacaran de Egipto, estaban en el desierto y ahora se quejaban porque querían volver a Egipto. Querían volver a sus propios placeres. Si no hay arrepentimiento y regresan, los resultados pueden ser verdaderamente desastrosos, devastadores. Tribulación y persecución por la palabra. ¿Quién no tiene esto? ¿Quién no tiene tribulación y persecución por la palabra? Claro, no estamos como los apóstoles ahora que nos van a agarrar y nos van a colocar gasolina o aceite como hacían en el tiempo de los apóstoles y entonces los usaban a ellos, ¿no es cierto? A los que eran perseguidos por la palabra, los usaban como antorchas para iluminar las calles. No estamos en ese tiempo ahora. Pero sí tenemos tribulaciones, ni bien aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Usted va a ver que los compañeros de trabajo se alejan, las amistades se alejan y hasta la propia familia se aleja. ¿Y eso no es una persecución? Sí, claro, es una persecución. Todavía tenemos la libertad en este país de ir con la Biblia por las calles. Porque no nos van a poner presos, tenemos la libertad de ir a un parque, leer la Biblia, podemos cantar coritos, podemos hacer un tiempo de coinonía entre nosotros, porque no tenemos ese tipo de persecuciones. Pero somos perseguidos de alguna manera por aquellos más cercanos a nosotros. La aflicción y las tribulaciones turban a la gente de la segunda categoría. Cuando inicialmente creyeron, no están inmóviles en la tentación o en la tribulación. Porque una vez que nosotros levantamos la mano para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, el infierno entero se levanta en contra de nosotros. Y va a poner tropiezos en el camino, y va a poner tentaciones en el camino, para hacernos caer, para que nosotros menguemos en la fe, para que después nos sentamos miserables. Tan pronto como aparecen en la arena, prefieren cambiar el camino. Y hay otra cosa más: amor al dinero, codicia, decepción de las riquezas. Primera de Timoteo, y esta es una trampa de la cual Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo he escuchado decir muchas veces que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El dinero lo necesitamos aquí en la tierra para sobrevivir, porque si no tenemos dinero no podemos vivir, no podemos comprar cosas.
El amor al dinero es lo que es malo, no el dinero en sí. Entonces dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia contiene referencias de gente de Dios que fueron extremadamente ricos. Si el dinero sería malo, entonces ¿cómo es que Dios permitió que estas personas fueran extremadamente ricas? Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. ¿Sí? Era rico. Tenemos el caso de Job, también. Tenemos el caso de Salomón. Sin embargo, no eran codiciosos o amantes del dinero. Eso era lo que hacía la diferencia. Y muchas veces cuando somos amantes del dinero, hermanos, Dios no nos permite que tengamos dinero, porque nos va a hacer daño, no lo vamos a saber utilizar. Lo vamos a utilizar para nuestros placeres nada más, pero ni lo vamos a saber invertir y tampoco prosperar y menos ayudar a otras personas. Entonces cuando el Señor sabe que eso nos hace daño, que es el deseo de nuestro corazón, nunca vamos a tener dinero. Esa es la triste noticia, pero es una gran verdad. Cuando Job perdió todo, en un momento su reacción fue muy simple. Y dijo en Job capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El problema, como dije anteriormente, no es el dinero, sino el amor al dinero. El problema con el profeta Balaam, ustedes conocen la historia también, no era que había preguntado a Dios, sino que amaba el premio de la maldad. Y lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Tanto que corrió tras de él por el amor al premio de la maldad que él tenía. Hay otra cosa que también sucede que nos desvían a nosotros de la fe, son los afanes. Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes hacen pesado el corazón del creyente y ahogan la semilla de la palabra de Dios. En lugar de ser el primero, Dios toma la segunda posición en la vida, o incluso una posición más baja todavía. Y de alguna manera no se le considera relevante para satisfacer necesidades. Miren, yo les aseguro una cosa, que la mayoría de los que estamos aquí, si tuviéramos dinero, no estaríamos aquí hoy. Yo no dije todos, No dije todos, dije la mayoría. Usted no estaría aquí dependiendo de Dios. ¿Por qué se cree que en nuestros países la gente depende tanto de Dios? En Cuba tienen un huevo por semana y a ver quién lo come de la familia. Dependen de Dios para una emplomadura de muela. Vienen bajando los cerros de nuestros países para ir a las iglesias, porque el único recurso que les queda es Dios. Pero nosotros aquí en los Estados Unidos, hermanos, nos quejamos, pero nosotros aquí vivimos en la gloria. Porque la mayoría de los que estamos aquí, le aseguro que un par de zapatos solamente no tienen. Que nunca se han acostado con el estómago vacío, aunque sea un poquito de arroz han comido. Y como no necesitamos, y si tuviéramos más dinero estaríamos recorriendo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hablemos de los placeres de la vida, que son otras cosas que nos separan también de la fe. Primera de Reyes capítulo 11 versículo del 1 al 9. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Cuántos hombres quieren ser Salomón? Bueno, déjenme explicarles lo que pasó con Salomón. Él era el hombre más rico de Israel, ustedes lo saben.
¿Por qué? Porque él había pedido sabiduría. Y a través de la sabiduría a Dios le plació darle todas las otras cosas. Esa fue la voluntad de Dios para él. Pero, ¿saben qué sucedió con él? Que su corazón se apartó de Dios y de su palabra. Dice, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón, de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, parece que le gustaban las que terminaban con M, no sé, o N. A los de Sidón y a las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. La Biblia nos habla ahora a nosotros de yugo desigual. Y usted fíjese dentro del cuerpo de Cristo cuántas personas obedecen en el yugo desigual. ¿Cuántas? Muchas. Muchas. No les interesa de qué otra religión son. Si total nosotros no vamos a vivir por la religión, sino por la compatibilidad de caracteres. Pero tarde o temprano, la diferente fe que nosotros tenemos nos va a traer a nosotros problemas, porque la palabra de Dios nos aconseja una cosa y entonces nosotros no podemos de omitirla. Ay, no, pero usted no se preocupe, pastora, a mí me lo dijeron eso. No se preocupe, porque yo lo voy a ¿cómo es? A convertir. Más bien Él te va a convertir a ti alejándote de la iglesia, o viceversa. Otra cosa que sucede entre el pueblo de Dios, un matrimonio que uno va a una iglesia y el otro va a otra iglesia. ¿Ustedes creen que eso es unidad en el espíritu? Ahora, uno escucha una predicación y el otro escucha otra predicación. Cuando lleguen a la casa, ¿de qué van a hablar? Versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No era jovencito, era viejo, dice la Escritura. Ya sabía lo que tenía que hacer. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¡Qué tristeza! E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, después de haber conocido al verdadero Dios. Después de haber servido al verdadero Dios, estas mujeres tuvieron más influencia que el mismo Dios verdadero. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Todavía Dios en su misericordia se le aparecía para hablarle. Pero testadura el viejito, Cuando Salomón nació, escuche bien, le dieron un nombre a él, que no era Salomón. No sé si usted le prestó atención a la Escritura, pero preste atención ahora. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. El Señor envió al profeta Natán y lo llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Todo esto no significa que Salomón tuvo un buen final. La razón es porque su corazón se apartó y no siguió completamente al Señor.
Al final cayó en la trampa que él mismo había enseñado que debían de ser evitadas. Porque él lo escribió. Y vamos a leerlo. Proverbios capítulo 2, versículo 19. Es lo mismo que sucede en muchas iglesias. Se enseña una cosa y después los mismos que enseñan esas cosas caen en sus mismas trampas. Lamentablemente es así. Y no estamos hablando solamente de los miembros, ¿eh? Yo estoy hablando de líderes y de pastores. No estoy hablando de eso. Yo no voy a defender a los pastores porque estoy en esta posición acá. Porque no es así. Porque la palabra de Dios es para todos. Y es igual para todos. Y dice ahí, serás librado de la mujer extraña. Eso era lo que le enseñaba. Y viene a caer a eso. De la ajena que halaga con sus palabras. Claro, mi hermano, dígame, si usted va a tener una persona a su lado que no es su esposa, usted la va a tratar como una reina, no va a ser tan tonto de decirle lo mismo que le dice a su esposa. No gastes dinero, no vayas acá, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿o no? ¿Y entonces qué va a hacer usted? Porque la crisis de la tercera edad es comprarse un auto deportivo y color rojo para llamar bien la atención. Y el hombre cae en todas esas trampas. Dígame por qué cuando hacen una propaganda de cerveza ponen a una mujer casi desnuda. ¿El hombre cree que va a comprar la cerveza y le van a vender a la joven también? Piense un poquito. O cuando hacen una propaganda de un automóvil, ¿por qué ponen a una mujer media desnuda? ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo tender la trampa, sabe cómo hacerlo y el hombre va y cae. Entonces, si usted tiene una persona fuera, una relación extramatrimonial, por supuesto, usted la va a llevar a restaurantes, usted la va a llevar a hoteles, usted le va a comprar regalos, cosa que nunca le hizo a su esposa, pero que se lo hace a otra persona. Entonces, esa persona lo va a adorar, le va a tirar una alfombra roja y hasta se va a arrodillar adelante de usted, cosa que su esposa no se lo va a hacer, porque usted a su esposa no la trata de la misma manera que trata a la otra persona. Muy sencillo. Muy sencillo, no hay que pensarlo mucho, no hay que ser muy inteligente para eso. Entonces Salomón cae en las mismas trampas que él había enseñado. Serás librado de la mujer extraña, de la mujer que halaga con sus palabras. Claro, porque la otra persona le va a estar diciendo, ay mi amor, papacito, pero póngale usted restricciones y vamos a ver si le va a decir mi amor, papacito. No se lo va a decir. ¿Sabe dónde lo va a mandar? Al otro país. Su palacio, el palacio de Salomón, era una colección de todo tipo de mujeres extranjeras. Sus esposas apartaron su corazón de Dios. Independientemente de que tan duro trate el hombre viejo de persuadirte de que no hay problema, que te relajes un poquito hacia el pecado. Porque a veces uno dice, ay, especialmente aquel hombre que tuvo problemas con la bebida. ¿Cómo va a ir a su casa y va a decir, bueno, yo ahora merezco algo fresco, qué tal una chela bien helada, ¿verdad? Total, una sola. Pero si tuvo problema con la bebida, es mejor que ni empiece. Porque usted sabe que va a terminar con 6. ¿Y cuál es el testimonio que le está dando a sus hijos? Y yo no estoy diciendo que tomar está mal, si usted tiene control sobre la bebida. Pero si no tiene control sobre la bebida, mejor que ni empiece. Y como eso, todas las otras áreas de pecado que son iguales. No podemos empezar en algo que sabemos que nos va a hacer caer. ¿Sabe que un poquito de levadura leuda toda la masa? No hay compromiso con el pecado que no tenga efectos a la hora de dar fruto. No, es que, mire, usted no me entiende. Yo solamente le invité a comer, lo invité a tomar un café, pero cuente la película completa. No cuente solamente que la invitó a comer o que fue a tomar un café. Diga también que fue a un hotel. Sea sincero, arrepiéntase delante de Dios.
Porque que las justificaciones delante de Dios salen sobrando. Y como eso, todas las otras cosas. Las mentiras y un montón de otras cosas que también son pecados, porque están catalogadas por la palabra de Dios, que no heredarán el reino de los cielos. El que no se arrepiente de esas cosas, y todos nos tenemos que arrepentir, si hemos mentido, porque a veces decimos, sí, pero es que una mentirita blanca. ¿Dónde está la mentirita blanca? ¿En qué? Una mentirita piadosa. ¿Dónde dice la Biblia que hay una mentira piadosa? La Biblia dice, el mentiroso no entrará en el reino de los cielos, sea que haya dicho una mentira blanca o una mentira piadosa. Por eso acá el doctor, cuando le va a dar a usted los resultados de un análisis, le va a decir la verdad, aunque usted sea el enfermo. El doctor no le va a andar con rodeos para que usted se sienta mejor. Le va a decir, no, ¿sabe qué? Tiene que cuidarse, porque si usted no se cuida de acuerdo a los exámenes, usted tiene esta enfermedad. Y el médico se lo dice claramente. No es que manda a llamar a la familia y se lo dice a la familia, y entonces el médico y la familia se ponen de acuerdo para que el enfermo no sepa lo que tiene. No funciona así. Se dice la verdad. Se habla la verdad. ¿Quién iba a pensar que el hombre que tan fervientemente enseñó que uno se debería mantener alejado de la mujer extranjera, al final tendría docenas de ellas? Y miren que la palabra de Dios realmente es sincera y es verdad, porque esto lo podía haber ocultado. Sin embargo, no está ocultado ahí. Aunque Salomón pidió sabiduría, aunque tuvo mucho dinero, aunque fue el rey de Israel, aunque hizo muchas cosas buenas, sin embargo, también nos muestra la otra parte de Salomón. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros con verdad, para que nosotros podamos aprender y extraer los tesoros que se encuentran en ella. A pesar del hecho de que Dios reprobó a Salomón, Primera de Reyes capítulo 11, si usted lo quiere leer, él no cambió. Él no cambió. Y permítame decirle algo. Por el pecado de una persona en la congregación, y empezando de los líderes, empezando del pastor hacia abajo, por el pecado de una persona, la congregación no crece. Y necesitamos arrepentimiento, pero un arrepentimiento de verdad y no tapar las cosas. Si queremos que Dios nos bendiga, entonces seamos sinceros. Porque si no, vamos a estar estancados todo el tiempo. Salomón estaba tan ciego que su corazón ya no entendió el error o ya le era indiferente. Porque la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia queda cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Ya ni nos importa, no nos interesa de nada, seguimos en eso, hasta creemos que está bien todavía. Exactamente, piedra. La falsa llamada ciencia, que también nos aparta de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hoy está la orden del día, vivimos en pareja, porque así es mejor, no necesitamos un contrato para llevarlos bien. Y no saben la bendición que se pierden de parte de Dios. Porque no se trata de un papel, no se trata de un contrato, se trata de obediencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No, hermanos, no coman algo que tenga sangre, por favor. No se puede comer esto, no se puede. La Biblia no es un libro de prohibiciones.
Es un libro de advertencias, sí, nos dice, tú puedes hacerlo, pero tienes estas consecuencias. Si yo estoy enferma y voy al doctor, la Biblia a mí no me está prohibiendo nada. Es el doctor que me dice, usted tiene problema con el hígado y usted no puede comer ni bacon, ni puede tomar licores, ni puede comer nada grasoso, ¿o no? ¿Y la Biblia me lo está prohibiendo? No, no me lo está prohibiendo la Biblia, me lo está prohibiendo el doctor. Y yo puedo hacer caso omiso a eso o yo puedo seguir las direcciones del doctor. Y si yo sigo las direcciones del doctor me va a ir bien. Pero si yo hago caso omiso voy a tener problemas. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hay advertencias en la palabra de Dios. Todo me es lícito, no todo me conviene. Lo que no me conviene no lo aplico para mi vida. Pero si yo lo quiero aplicar, voy a tener las consecuencias. Es sencillo, no es que Dios me lo prohíbe. Simplemente me está diciendo como el doctor, este es el problema, estas son las consecuencias. Seamos cuidadosos de dónde inclinamos nuestro oído. Lo que la palabra de Dios dice es lo importante. Compruebe por la palabra de Dios. Yo siempre lo digo de acá del púlpito, usted no me crea a mí. Indague usted por sus propias cuentas. Usted tiene el beneficio de la duda de lo que yo estoy diciendo, porque es su salvación y usted va a rendir cuenta. Usted no puede decir, es que la pastora me dijo, no, porque el Señor le va a decir, ¿y tú escudriñaste la Escritura? ¿Por qué te dejaste engañar? Escudriña la Escritura, porque ellas dan testimonio del Señor. No te quedes con lo que te dicen los demás. Tú escudriña para ver si es cierto, si te conviene o no te conviene. Lo que yo creo que probablemente debería estar claro es que la vida cristiana no terminó al confesar a Jesús como nuestro Salvador. Hay una buena carrera que correr, una batalla que tenemos nosotros que pelear. Pablo instruyendo a Timoteo, y ya lo hemos leído varias veces, acerca de la semilla y de las instrucciones que él le dio. La decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo es absolutamente algo que decidimos nosotros cada día. Porque cada día la regamos, cada día tenemos que pedir perdón, cada día nos tenemos que reconciliar con el Señor. A veces cometemos pecados conscientemente, otras veces sin darnos cuenta, inconscientemente. Pero de todas maneras tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor. Nuestra vida ya pertenece a Jesucristo, no puede pertenecer al mundo y a Dios. No podemos tener un pie en la medianera, un pie de un lado de la medianera y un pie del... ¿Sabes lo que es la medianera? La barda. No podemos tener un pie de un lado y un pie del otro. Tenemos que tomar la decisión, o nos vamos al mundo, o si no, decidimos para Dios. El Señor no nos va a empujar a tomar decisiones. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Proverbio capítulo 22, versículo 4, y ya con esto termino. Riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Esas son las riquezas. La humildad y el temor de Jehová. Y cuando estamos hablando de temor, no es tenerle miedo, sino es reverencia, respetar su palabra, oír su voz. Eso es el temor de Jehová. Y decir, Señor, yo te creo a ti por sobre todas las cosas. Y venir con un corazón contrito y humillado delante de su presencia porque Él no lo desprecia. Todos la regamos. No podemos acusarnos los unos a los otros. Aún el que está parado detrás de este púlpito igual lo riega, hermano. Nadie es perfecto. El único que es perfecto se llama Jesucristo. Lo dije cientos de veces. No busque perfección en mí porque no la va a encontrar. Porque Jesucristo está trabajando todavía en mi vida hasta que Él me llame a su presencia. Va a seguir trabajando. Va a seguir quitando impureza. Entonces usted no me mire a mí, sino mire al Señor. Y de ahí usted no se va a desilusionar. Señor, te damos gracias por tu palabra.